Hola, buenas tardes. Qué gusto con ustedes compartir el día de esta ponencia, el actor del paramédico en las emergencias obstétricas y los algoritmos de atención que nos van a ayudar a trabajar en equipo y nuestra tarea cumpla con los objetivos que queremos. El código MATER. Siempre recordar que por cada mujer que atendemos con una emergencia obstétrica, otras 20 más están sufriendo serias complicaciones, infecciones, enfermedades o discapacidades para el resto de su vida. Existe un modelo para conocer cómo es el proceso de la muerte materna. El primer eslabón roto es el retardo de la mujer en reconocer la emergencia. Ella empieza con dolor de cabeza, con zumbido de oídos, empieza a tener alteraciones en la visión y ella puede pensar que porque ha hecho muchas actividades en casa, porque está cansada, porque ha estado mucho tiempo bajo el sol. Sin embargo, al no remitir esta sintomatología, empieza a llamarle la atención, decide que va a ir al centro de salud. Cuando ella tiene suerte, va a encontrar a alguien que sí le cheque bien los signos vitales, que haga una buena historia clínica y que efectivamente dé con el diagnóstico de lo que ella está presentando. Sin embargo, en muchas otras tristes ocasiones, infortunadamente para la paciente, no reconocemos la emergencia y en otros momentos más tristes se le da una hoja de referencia para que ella sola se vaya a buscar ayuda a otro nivel de atención médica. O bien se le dice, rápido, ¿sabes qué? Te tienes que ir a un hospital más grande porque aquí no tengo todo lo que necesitas. Si tú no estás bien, tienes que atenderte de inmediato. Algunas se regresan a su casita y mueren allí en ella. Algunas otras sí agarran bien la onda rápido de lo que necesitan y se van al hospital para que las atiendan. Cuando es el papel del paramédico de llevar a esta paciente a una unidad donde pueden resolverlo, no me van a dejar mentir, que te dejan por ahí arrinconada en un espacio y hasta que voltea a alguien y se da cuenta que esa paciente está boqueando, que esa paciente está convulsionando, es cuando ahora sí todo el mundo quiere echarse encima de la paciente y tratar de resolver lo que no hicimos cuando ella había ingresado, cometiendo en este momento violencia institucional, violencia obstétrica. Por eso nos dice la Organización Mundial de la Salud que para mitigar la muerte materna, para disminuir la muerte materna, todos debemos trabajar en diferentes aspectos y entre ellos es esa capacitación importante para disminuir las formas de violencia hacia la paciente. El hecho de no hacerlo es una de ellas, porque nosotros debemos estar preparados en todo momento para este tipo de condiciones que provocan una muerte. Yo inicio por darle nombre y apellido a lo que la paciente tiene, pero ¿cómo lo voy a hacer? Clasificando su enfermedad. No necesito grandes aparatos, no necesito gran tecnología, necesito observar, necesito interrogar y necesito medir. Yo con un estetoscopio y un baumanómetro puedo hacer grandes maravillas. Voy a detectar si se trata de una urgencia sentida. Si es una urgencia sentida, entonces voy a tener suficiente tiempo para pasar a la consulta a la paciente. Siempre la debo atender, no quiere decir que porque es un código verde se va a ir a casa. Tengo alrededor de 30 minutos a una hora para pasarla a la consulta y explicarle cualquier condición de emergencia obstétrica. Siempre puedo canalizarla a la consulta de su centro de salud o tal vez a la consulta externa de ginecobstetricia si estoy en un hospital. Si es una paciente que tiene un código amarillo, esta paciente se tiene que presentar directamente al médico, que dice que lo ideal es un médico de urgencias o un ginecobstetra, porque la paciente tiene condiciones que pueden modificarse rápidamente y convertirse en código rojo. El código rojo dice que es una atención inmediata, donde voy a rápidamente actuar o debo intervenir en una sala de choque de preferencia para iniciar con un equipo de expertos y disminuir aquella condición que tiene la mujer en la medida posible y rápidamente hacer todas intervenciones para las cuales hemos entrenado. Este equipo se llama equipo de respuesta inmediata. El código Mater entonces es una estrategia donde actúan diferentes personajes, aquellas personas profesionales en la salud que están adiestradas, están entrenadas para intervenir en el estado crítico de la mujer y el producto de la concepción. Recordemos que esto a lo mejor es un poco difícil para todos
porque no es un solo paciente. Siempre tenemos dos víctimas potenciales, la mamá y el producto de la gestación. Siempre se debe priorizar la atención de la mujer haciendo un diagnóstico y un tratamiento. Debe funcionar siempre en todos los turnos y en todas las áreas. Es un objeto de sistematización donde inicio por clasificar la enfermedad de la paciente, donde voy a activar una alarma de emergencia, una alerta, voy a traer a un equipo un equipo multidisciplinario, donde vamos a todos a trabajar en esta paciente, dándole las mejores condiciones hasta donde nos es posible para mitigar el daño que tiene. El código Mater es una situación o un sistema que debe ser fácil de recordar a través de mapas mentales. Y aquella persona que detecta la emergencia obstétrica es quien inicia con esa activación. ¿Dónde voy a hacer estas intervenciones? Si estoy en un ámbito prehospitalario, entonces voy a activar el código rojo, código oro, código Mater, donde se encuentra la paciente. ¿Dónde voy a empezar aquellas intervenciones? De acuerdo a las condiciones, si esa escena es segura y si la paciente también amerita que en ese momento lleve yo a cabo algún tipo de intervención, como puede ser una compresión bimanual, una compresión aórtica externa, manejo de la vía aérea, etc. Debo valorar el riesgo-beneficio al iniciar aquellas maniobras o bien transferirla a la unidad más cercana, pero resolutiva. Ese problema lo tenemos casi en todos los lugares, porque pensamos que llevarla a un hospital es llevarla a un lugar donde le van a hacer lo que la paciente requiere y no es así. Yo debo valorar una unidad que verdaderamente cuente con los elementos para poder llevar a cabo un soporte de la paciente, cuando menos, un soporte vital. El soporte vital avanzado ya será con ese equipo que se llama de respuesta inmediata obstétrico y que estará altamente capacitado para todas las intervenciones que la paciente necesita. Inicio por la letra A, que es identifico. ¿Qué identifico? Signos y síntomas de choque, de hipertensión arterial, de hipotensión, si la paciente tiene convulsiones, si la paciente tiene alteraciones del sensorio, si la paciente se encuentra en estado de coma, si la paciente tiene sangrado visible, si la paciente tiene taquicardia, cianosis, diaforesis, etc. ¿Qué voy a tratar? Hasta el día de hoy, en México y en el resto de América Latina, no varía. El primer trastorno es preeclampsia, hemorragia obstétrica y sepsis. Aunque por la temporada que estamos viviendo, algo muy difícil, COVID-19 es el primer lugar de muerte materna en México. Las otras enfermedades están interactuando o van cambiando, modifican de tal manera que en algunos meses será el primer hemorragia obstétrica, en otros meses será preeclampsia y sepsis invariablemente también se encuentra en una de las primeras causas. ¿A dónde voy a trasladar a mi paciente? Puede ser al área de tococirugía, a la unidad de choque o bien a una unidad de cuidados intensivos. Entonces vamos a recordar nuevamente que las tres primeras causas de muerte materna, ahorita quitando a COVID, que el día de hoy es el primer lugar, van a ser trastornos hipertensivos en el embarazo. Aquí vemos la forma más severa de una preeclampsia con criterios de severidad, que es la eclampsia. Hemorragia obstétrica, hemorragia postparto y sepsis. Nuevamente, ¿en qué momento voy a activar un código Mater? Ante cualquier situación que pone en peligro la vida de la mujer. Pero está embarazada, también el producto de la gestación es importante, claro que sí. Todas aquellas intervenciones que tú hagas a favor de la mujer, obviamente van a tener como resultado un mejor pronóstico para el producto de la gestación. Así como tenemos un carro rojo, un botiquín toxicológico, debemos tener una caja de emergencias obstétricas. En México le llamamos la caja rosa, la caja roja, donde vamos a contar con todos los elementos para mitigar o para intervenir en una emergencia obstétrica. Así que les puedo comentar de los más importantes, van a ser hidralazina, misoprostol, carbetocina, sulfato de magnesio y además sonda Foley, cánula de Guedel, cánula nasal de adulto, guantes estériles, etc. La enfermedad o trastornos hipertensivos en el embarazo, conocemos que es preeclampsia, hasta el día de hoy nuevamente, en primer lugar,
y tenemos que la hipertensión es mayor de 140-90 milímetros de mercurio, que puede haber proteinuria y puede haber edema. ¿Por qué pongo puede haber? Porque antes nosotros teníamos como un saber que se presentaba la triada clásica y decían que era presión alta, edema y proteinuria. Sin embargo, el día de hoy debemos conocer que hay mujeres que llegan con la presión bien elevada y ellas ni siquiera tienen algún síntoma, que muchas de ellas no presentan proteinuria en ese momento y que algunas de ellas ni siquiera tienen edema. Sin embargo, esto se somete a un protocolo donde requiero de algunos exámenes de laboratorio para ver cómo se encuentra bioquímicamente el estado de la paciente. Así que ahora sí, para llevar a cabo criterios bien definidos, clínicamente debo encontrar si la paciente tiene cefalea, si esta cefalea es de intensidad moderada, leve, severa, si la paciente tiene, escucha ruiditos, ella ve algún dato así como borroso, la paciente se encuentra con epigastralgia, tiene disnea, tiene alteraciones del sensorio. A nivel biofísico, evidentemente, pues la presión arterial que nos marca la OMS, nos marca la OPS, mayor de 160 a 110 milímetros de mercurio y una saturación de oxígeno menor de 94. A nivel bioquímico, ¿qué está sucediendo? Están disminuyendo las plaquetas, está aumentando la creatinina, las transaminases se están elevando. Y encontramos este estado donde hay mujeres que empiezan a convulsionar. No debemos confiarnos nunca si aquella paciente ya tenía como enfermedad previa epilepsia, porque ellas tienen con mayor motivo, mayor susceptibilidad a desencadenar esta patología en el embarazo. Aquellas mujeres que ya sean hipertensas crónicas, aquellas mujeres que tengan obesidad, aquellas mujeres que tienen diabetes, debemos indagar bien todos los datos de la paciente. Me acaban de comentar en mi unidad médica que había una mujer que era demasiado gordita. Ella tenía hipertensión, empezó a tener dolor de cabeza, zumbido de oídos y nadie sospecha de que ella tiene un embarazo. Sin embargo, de repente empieza a convulsionar. Entonces es nuestra obligación hacer una buena historia clínica para que tengamos los mejores resultados en la atención de nuestras pacientes. ¿Cómo atiendo una preeclampsia? ¿Cuál es mi mapa mental que debo compartir con todo mi equipo para que estemos preparados y no nos gane los nervios y no andemos corriendo sin saber qué hacer? Inicio por la vía aérea. Una persona se coloca la cabeza de la paciente y entonces voy a checar la frecuencia cardíaca, la frecuencia ventilatoria, los ruidos respiratorios y el estado de conciencia de la paciente. Voy a permitir que ella esté saturando arriba del 94%, poniendo un dispositivo, una bolsa mascarilla no recirculante, para que yo logre esta meta. El producto depende completamente de la madre. Si yo logro que ella esté saturando por arriba del 94%, ya llevo ganancia para el producto. Voy a instalarle 2 catéteres número 14. Esta también es una condición que muchas ocasiones se preguntan por qué se hace. Dicen, ¿por qué le voy a poner un catéter tan grueso que le va a lastimar a la paciente? Sin embargo, el día de hoy yo les voy a comentar, y sé que muchos de ustedes también lo saben, que es así pura física. Si tú pones un catéter corto de grueso calibre, tú le podrás pasar o infundir una cantidad adecuada de líquidos, le puedes pasar medicamentos a la paciente y si en un caso de hemorragia está sangrando demasiado tu paciente, esas vías son súper adecuadas para que tú le pases 300 mililitros por minuto en cada una de estas. Así que ahorita estamos hablando de preeclampsia, pero preeclampsia debemos tener mucho cuidado, debemos hacer una restricción de líquidos porque la paciente de por sí ya tiene un daño endotelial, la paciente tiene daño en el ventrículo izquierdo y entonces si nosotros nos pasamos de esa carga de líquido, lo único que vamos a generar será un edema agudo pulmonar. Así que vamos a llevárnosla despacio, le vamos a poner solución cristaloide 80 mililitros por hora, no pasándonos para que el balance no salga más allá de 2.500 mililitros. Vamos a checar la presión arterial cada 20 minutos. En el brazo número 2 vamos a utilizarlo para aplicación de medicamentos. El día de hoy, si hablamos a nivel prehospitalario,
La biodisponibilidad del medicamento llamado nifedipina es muy adecuado, el costo es bajo y la obtengo rápidamente. Cualquiera de nosotros la puede tener en su botiquín y entonces voy a iniciar con 10 miligramos. Voy a checar la presión cada 20 minutos y puedo repetir estas dosis hasta un máximo de 40 miligramos. La siguiente elección es el medicamento llamado hidralazina, que viene intravenoso. Corresponden 5 miligramos cada 20 minutos con un máximo de 30 miligramos. Y existe un medicamento que es lo ideal, sin embargo es más costoso, y también hay estudios de nifedipina contra la betalol y nos dicen que cualquiera de los dos tienen una significante reducción de la presión arterial adecuada y el abetalol es más caro. Vamos a iniciar con una dosis de 20 miligramos, pasan 10 minutos, voy a administrar 40, así hasta una dosis máxima de 220 miligramos. Ese es el primer medicamento para reducir la presión arterial. Esto lo debo hacer de manera gradual. Sulfato de magnesio es el medicamento ideal y el mejor para prevenir las crisis convulsivas. Entonces, toda aquella paciente que yo detecto con una preeclampsia con criterios de severidad para que no convulsione de manera profiláctica, voy a iniciar con un esquema llamado de Suspan, donde la paciente, si pesa menos de 80 kilogramos, entonces voy a aplicar 4 gramos de sulfato de magnesio en una solución fisiológica de 100 mililitros y lo voy a pasar en un periodo de 20 a 30 minutos con bomba de infusión, es lo ideal, ya que este medicamento, si yo no tengo los cuidados adecuados, yo le pase una gran carga a la paciente, lo que voy a lograr es abolir los reflejos osteotendinosos e incluso llevarla a un paro respiratorio. Así que voy a estar bien pendiente de esa situación. Por eso es que esa caja rosa debe de tener los elementos para mitigar la crisis, para yugular las convulsiones, pero en un momento dado, si yo he llevado a la paciente a un extremo, a una intoxicación, debo de tener su antídoto, que es el gluconato de calcio. Bueno, hablamos de sulfato de magnesio con el esquema de Suspan y dijimos que si la paciente pesa menos de 80 kilos, corresponden 4 gramos. Si la paciente pesa más de 80 kilos, entonces yo iniciaré con una dosis de 6 gramos. Para mantenimiento, en ese momento yo ya logré despolarizar células, ya logré mi misión, pero necesito seguir interviniendo. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos las primeras 24 horas hasta resuelto el evento obstétrico. ¿Esto qué quiere decir? Que ya se sacó el bebé por vía vaginal o por cesárea y durante 24 horas más yo debo de continuar con esta infusión. Entonces son 10 gramos que voy a poner en una solución fisiológica de 400 mililitros y lo voy a pasar con bomba de infusión 50 mililitros por hora, siempre verificando reflejos osteotendinosos, datos de la paciente empieza a tener problemas de depresión respiratoria y puede llegar incluso a un paro. En caso de no tener la vía intravenosa para la paciente en casos muy extremos, ¿cómo lo voy a aplicar? De manera intramuscular en los glúteos. Es algo muy difícil tal vez de encontrar ese escenario, honestamente a mí nunca me ha tocado, sin embargo sí se menciona en la bibliografía, pueden buscar en el libro de soporte vital básico en obstetricia, que habla precisamente de este tipo de escenarios en el ambiente prehospitalario, donde si no tengo una vía intravenosa, pues puedo empezar inyectándolo en los glúteos. La meta internacional en el descenso de la presión arterial diastólica es de manera paulatina y debe de ser a 105 no menos de 90 milímetros de mercurio o bien disminuir la presión arterial media en 15% en las primeras 2 horas. Nunca debo de hacerlo de manera súbita porque voy a tener daño a órganos blancos. En este momento la paciente tiene esa placenta que si yo me doy a la tarea mala de reducir esa presión arterial de manera súbita, le puedo provocar un desprendimiento de placenta a la paciente. Y nunca olvidarnos que pues también puede tener daño en cerebro, en retina, en corazón. Y voy a poner un catéter vesical
para estar checando la diuresis. A lo mejor esto en el ámbito prehospitalario no es como de primera intención, sin embargo, si lo puedo hacer, a mí me va a dar un dato muy importante, cómo está la función renal de la paciente. La reanimación hídrica que yo estoy llevando a cabo es adecuada y debo recordar que la diuresis es de 0.5 a 1 mililitro por kilogramo por hora, siempre estar pendiente de los reflejos patelares, la frecuencia cardíaca fetal, verificar si la paciente tiene trabajo de parto, ya que si ella se encuentra en este, es mucho mejor que salga por vía vaginal el producto, y medidas antitrombóticas con medias elásticas. Una vez que he llevado estos pasos, ahora sí voy a hacer el traslado seguro. Ya he cumplido con el ABC de la atención. Vamos a recordar, repasando todo esto, que no existe de ninguna manera el diagnóstico de eminencia, de eclampsia, de preeclampsia, atípica, enfermedad hipertensiva del embarazo a clasificar. Aquella persona que se sabe el nombre y el apellido de las enfermedades rápidamente puede solventar esta crisis y darle un tratamiento adecuado. Nunca subestimar el dolor epigástrico, y esto es algo que les decimos en los cursos en soporte avanzado en obstetricia. Nunca se confíen. Un dolor en una mujer en edad fértil que es del ombligo hacia abajo, hasta que tú no demuestres lo contrario, para ti debes pensar siempre ir un paso adelante, que puede ser un embarazo ectópico hasta que no demuestres lo contrario. Así, en una mujer que se encuentra embarazada en más de 20 semanas de gestación, recordar que el dolor del ombligo para arriba hasta que no demuestres lo contrario puede tratarse de una preeclampsia con criterios de severidad. Usar siempre sulfato de magnesio para prevenir las convulsiones. Evitar en todo momento la sobrecarga de líquidos para que no generes un edema agudo pulmonar. La estabilización de la paciente de preferencia se lleva a cabo en las unidades de cuidados intensivos, y el embarazo no se interrumpe antes de 1 hora porque no has logrado las metas y tu paciente no está estable, y no mayor a 6 horas porque la paciente se está deteriorando y vas a tener mayor daño en el binomio. El antihipertensivo en el escenario prehospitalario, contamos con nifedipina y es muy adecuado. Vamos a iniciar con una dosis de 10 miligramos y vamos a ir hasta máximo 30 miligramos. Si no está funcionando con la nifedipina, entonces vamos a echar mano de hidralazina. Y aquellos que son de primer mundo, pues ya saben que la betalol es la primera elección y funciona siempre muy bien. Hay que tener algunos cuidados con algunas pacientes que sean intolerantes o que tengan reacciones alérgicas a este medicamento, o que tengan algunas otras enfermedades donde esté proscrito. Hay que priorizar siempre la vida de la paciente por encima de la vida del producto, recordando que todas aquellas intervenciones que tú hagas a favor de la madre irán directamente en beneficio o en contra de la vida del producto. La bradicardia fetal no es indicación de que tú tengas que interrumpir de manera urgente la gestación. Supongo que muchos de ustedes reconocen de lo que estamos visualizando en este momento. Nada agradable, que es una pena que siga sucediendo. Esto no es nada bonito y es algo muy recurrente, algo que día a día estamos experimentando, que estamos viviendo, y pues son todas las causas de hemorragia postparto. Para fines didácticos, dividimos a la hemorragia de la primera mitad del embarazo, la segunda mitad del embarazo, hemorragia al momento del parto, y en el puerperio, que es la hemorragia postparto. Entonces, en este momento nosotros solamente vamos a poner mucha atención para saber que en la primera mitad del embarazo se trata todos los trastornos acerca de aborto, la enfermedad trofoblástica gestacional o mola hidatiforme, y el embarazo ectópico. Hay que poner muchísima atención al embarazo ectópico porque hasta el día de hoy es la segunda causa de muerte materna en el primer trimestre por hemorragia. Durante el parto, ruptura uterina, y durante el puerperio, siempre tenemos que pensar en la mnemotecnia de las 4 T's, que hablamos de tono, trauma, tejido y trombina. En primer lugar, vamos a tener atonia uterina porque no ha remitido bien ese tono del útero. Trauma por laceraciones, desgarros, tejido por retención placentaria o por placenta creta, increta, percreta, y trastornos de la coagulación. A nuestra paciente le vamos a detectar el índice de choque. Esto es muy sencillo, ni siquiera necesito una calculadora para llevar a cabo esta regla.
y nos dice que si la frecuencia cardíaca es más elevada que la presión arterial sistólica, aguas porque tu paciente está sangrando, tu paciente está chocada. ¿Qué tengo que hacer? Activar un código Mater y iniciar ahí las intervenciones para hemorragia. Lo adecuado es de 0.5 a 0.7, es la relación que debe haber entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica. Si este índice de choque es más allá de 0.7, esta paciente está sangrando, pero aguas cuando es mayor de 1. En ese momento tu paciente necesita una reanimación avanzada. Si no le pone sangre, aminas, todo lo que ella requiere, pues la paciente se nos va a morir. Así que también empezamos con el abordaje del 10-14, 14-16. Este es el algoritmo de atención para la hemorragia. Minuto cero, entonces dispositivo para la paciente de oxígeno para llevarla a una saturación mayor al 94%. Recordemos que voy a checar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, los ruidos respiratorios y el estado de conciencia. Brazo número 1. Voy a canalizarla con un catéter número 14 y voy a administrarle soluciones cristaloides. Brazo número 2, canalizo a la paciente con catéter número 14 y le voy a administrar oxitóxicos. La persona que está entre las piernas de la paciente es la que le toca esa gran misión. ¿Qué voy a hacer? Compresión bimanual. ¿Voy a instalar un balón de Bacri o voy a utilizar la técnica de SEA? Siempre todo tiene que ir bien coordinado para que tenga buenos resultados. Entonces, identifico el índice de shock de la paciente, el estado de alerta, para que tenga yo los mejores resultados. Una vez que he concluido con estas acciones, ahora sí voy a buscar el traslado para mi paciente. Así que acuérdense, cristaloides, no debo de abusar también de ellos. Una vez que la paciente ha rebasado la fase 2 de choque, ya no es solamente con líquidos, tengo que utilizar sangre, plasma y los elementos que sean necesarios para esta paciente o una transfusión masiva. Cristaloides con medicamentos. ¿Cuáles medicamentos oxitóxicos? En primera línea, la oxitocina. Tengo también ergonovina y análogos de las prostaglandinas, que es el misoprostol. Las técnicas de contención de hemorragia. ¿Cuáles de ellas? Si yo me encuentro en un ambiente prehospitalario, es muy adecuado la compresión aórtica externa. ¿Cómo se lleva a cabo? En la cicatriz umbilical, a 2 centímetros del lado izquierdo, voy a comprimir fuertemente y voy a poner la otra mano en la arteria femoral para verificar que efectivamente le haya yo cerrado bien a esa llave y esté funcionando mi maniobra. Compresión bimanual. Esta compresión es metiendo mi mano como si fuera una cucharilla a través del fondo de saco anterior y empuño. Con mi otra mano voy a traer el fondo uterino para así cerrar las arterias uterinas. Va a seguir habiendo una cantidad de sangrado, pero ya va a ser en mucho menor cantidad y esto a mí me va a permitir hacer otro tipo de maniobras y empezar a administrar oxitóxicos para que vaya retomando su tono uterino. El balón de Bacri es una contención muy extraordinaria también de la hemorragia obstétrica, donde este sí también funciona como una base de tratamiento, a la par que con los oxitóxicos. Este balón hidrostático será llenado alrededor de 300 a 600 mililitros y este sí lo voy a dejar en la cavidad uterina. Puede ser guiado por ultrasonido y también cuando se retira el ultrasonido me va a ser de gran beneficio para saber si este ya ha hecho su efecto o bien tal vez ya lo empujó esa contracción adecuada y se encuentra en canal vaginal. Esta es la posición adecuada o correcta para su utilización. Y también se encuentra la técnica de SEA, que es poner pinzamiento a través de las arterias uterinas. Esto se hace por la vía vaginal. Necesitamos un poquito más de práctica, pero también es muy útil su uso. Y tenemos la última causa de estas enfermedades, que son nuestra principal emergencia, sepsis. A lo mejor aquí tenemos un poquito menos que comentar porque el manejo va a ser más a nivel intrahospitalario, sin embargo debemos recordar, porque incluso pasa en los hospitales, y en alguna ocasión recuerdo que comenta un médico, entonces a toda paciente que llegue con hipotensión y está en una etapa de gestación en puerperio, ¿debo de pensar que puede tener sepsis? Sí, porque es uno de los datos que estas mujeres
en muchas ocasiones, pues es lo que te están diciendo, que ella tiene algo mal y que va a ser trastornos en esta presión arterial, algo está fallando y tú tienes que iniciar con esa atención de código Mater. ¿Qué hago? 10, 14, 14, 16. Las infecciones más evidentes que hasta el día de hoy son las que llevan a una sepsis a la paciente en la etapa obstétrica, pues serán en muchas ocasiones a nivel odontológico y las infecciones urinarias. En otro momento son aquellas pacientes que tuvieron cervicovaginitis o alguna otra condición que a manipulaciones, etcétera. Así que, ¿qué tengo que hacer siempre? Instalar oxígeno para llevarle una saturación mayor del 94%, checar su frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, los ruidos respiratorios, tomar laboratorios en el brazo número 1 con un catéter número 14. En la primera hora la toma de cultivos. Es muy adecuado llevar a cabo una gasometría. Espero que esto también a nosotros nos sirva de experiencia para saber que nunca está de más todo aquello que podamos aprender y en el ambiente prehospitalario. Leer una gasometría es fantástico. A veces contar con ella no es tan sencillo, pero todo se va pudiendo si nosotros ponemos de nuestra parte. Entonces, voy a aplicar cristaloides, que antes nos decían que eran chorros y chorros de líquido. Al día de hoy sabemos que no, que con dosis de 250 a 500 mililitros es muy pertinente, o lo que es una dosis de 8 mililitros por kilogramo. Tomar la presión arterial media de la paciente, checar la temperatura cada 15 minutos y la diuresis cada 20 minutos. Así es que este médico, si yo me regreso en el tiempo y le puedo decir, sí, doctor, siempre le tienes que checar la presión arterial a tu paciente, lo debo hacer, checarle la temperatura y saber que una paciente que presente taquicardia, taquipnea, hipertermia o hipotermia, que tiene hipotensión, esa mujer puede tener una sepsis. Que brazo número 2, voy a aplicarle antibióticos de amplio espectro. En la primera hora es lo adecuado. Voy a aplicarle cristaloides y voy a ponerle un catéter vesical para estar checando la uresis. Se debe de llevar a cabo la exploración armada y tenemos un periodo alrededor máximo de 6 horas para retirar ese foco infeccioso. Si estamos hablando de una paciente que se encuentra en una etapa puerperal, lo adecuado será hacerle tal vez una aspiración manual endouterina, un legrado, o bien pero si es una situación donde ya la llevó a un estado catastrófico, definitivamente pensar que una histerectomía será la vía adecuada para retirar ese foco infeccioso. Y posterior a esto, ahora sí, buscar el traslado. Pues no tengo la oportunidad del día de hoy para responderles dudas y comentarios. Sin embargo, aquí les dejo mis datos, les dejo mi número telefónico, mi correo electrónico, para que sepan que alguna duda que tengan, alguna situación que quieran abordar conmigo, alguna clase que podamos ofrecerles, con todo gusto estoy para servirles y que me encuentro muy dispuesta a capacitar donde quiera que sea porque la vida de una mujer vale la pena. Recuerden siempre que cuando activamos un código, otras 20 mujeres están sufriendo serias complicaciones y que debes pensar que esa mujer que tienes ahí puede ser tu madre, que puede ser la hermana, la amiga que más quieres, esa persona que es más importante para ti. Así que aquí estamos. Qué gusto platicar con ustedes el día de hoy acerca de emergencias obstétricas y estamos para servirles.